Abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Padre, por favor, por favor, por favor. ¿Puedo predicar a Cristo? Por favor. Abre los ojos y oídos de todos nosotros para que podamos ver a Cristo. Solo hemos pedido un regalo y elegimos el mejor. Oh Dios, Cristo, que podamos ver a Cristo. Amén. Somos embajadores. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sería una increíble demostración de gracia si solo nos enviara por un momento al infierno, pero nos ha librado completamente. Sería una increíble demostración de gracia, una increíble demostración si solo nos pusiera en un lugar neutral donde no pudiese ser encontrado un lugar para nosotros y solo nos dejara allí por la eternidad. Eso sería gracia por nuestro pecado. Sería inconcebible aún si nos pusiera al mismo nivel de los ángeles y nos hiciera sirvientes en sus atrios. Pero nos ha hecho hijos. Y como si eso no fuera suficiente, también embajadores. Embajadores de Cristo. No de la ley, no de la letra, pero de su Hijo amado, embajadores de Cristo. Hay tal majestad en eso. Hay tal belleza, una belleza tan maravillosa que mata al predicador. Tiene el poder de desintegrar su mente y estallar su corazón en 1000 pedazos. Oh hermanos, no necesitan nada más. Solo necesitan una exaltada, más grande, más amplia, más elevada, más profunda percepción de Cristo. El pueblo de Dios alrededor del mundo no necesita estrategias, no necesitan la sabiduría de los hombres, no necesita ideas inteligentes, solo necesitan ver a Cristo y esa es la carga. Ese es el terror, el dolor y la belleza de la predicación. Hermanos, no somos hombres del pueblo. Y aunque debemos amarlos y caminar entre ellos, somos antes que nada hombres de Dios y nuestra tarea principal es estar en sus atrios. Estar en sus atrios, estar en el estrado de sus pies,
y decir nada de lo que tengo hasta ahora es suficiente, quiero tener más de Cristo, y luego mirar al pueblo de Dios y verlos hambrientos y ver que tenemos tan poco poder y exclamar: oh Dios, yo no soy un predicador, no soy un predicador, consume mi corazón con Cristo para poder pararme ante tu pueblo y proclamar con tu palabra que tener una visión más elevada de Él y ver a Cristo es suficiente para mí. Es suficiente. Pero otra vez, ese es el dolor de predicar. ¿Y por qué alguien querría arriesgarse a entrar en una profesión en la que cada vez que abre su boca falla? No hay nada. Él es tan glorioso que la mente no puede comprenderlo. Spurgeon siempre lamentó que aún teniendo el mejor vocabulario en su oratoria y aún teniendo los labios de un serafín, eso no importaba. Todo lenguaje falla. Todo lenguaje falla. Así que si intentaríamos algo esta tarde, fallaríamos. Cristo. Oh, que Dios me lo mostrara y que te lo mostrara a ti. Versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El Evangelio de esta grandiosa corona de doctrina, de esta majestad diadema de teología, la joya central que brilla más que todas las demás, esta es la fuente de todas las demás doctrinas. Es el Evangelio de Jesucristo. Hoy en día la gente discute sobre muchas cosas. Con respecto a la escatología, te puedo asegurar algo, no sabrás todo sobre la segunda venida hasta que ocurra. Pasarás una eternidad en la gloria y no alcanzarás ni siquiera las faldas del Hebreos del Evangelio de Jesucristo. Será una comprensión infinita que nunca terminará. Seguirá y seguirá mientras contemplamos de gloria en gloria lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, y te puedo asegurar con la autoridad de las Escrituras que esta es la única cura para todo. Es lo más importante para el predicador y para su iglesia. Predicador, ve más lejos y más profundo hasta el corazón del Evangelio, y mientras lo haces, todo lo demás caerá en su lugar. Conoce el Evangelio. Sé un hombre que mora en su estudio, que lee libros antiguos, que clama a Dios en oración para que el domingo, cuando subas al púlpito y abres la boca, tengas algo que decir al pueblo de Dios. No simplemente sobre ética o moralidad, sino de una persona que es incomprensible y llena de gloria. Llena de gloria. Y aquí tenemos este texto. Hay tanto que decir antes de llegar al texto, pero el tiempo nos limita. Primero, quiero decir que no puedes comprender el texto del versículo 21. Dirás: sí, hermano Pablo, no podemos entenderlo hasta que sepamos qué tan vil es el pecado. Sí, pero no puedes entender eso. Ni tampoco tu congregación, a menos que entendamos quién es Dios. Ese es el primer paso en el Evangelio. No es el pecado del hombre. El primer paso en el Evangelio es el conocimiento de Dios. Puedes discutir todo el día con un hombre, puedes tratar de convencerlo con todos tus argumentos de que tan horroroso, cuán podrido, cuán terrible es el pecado, pero él no lo verá. Tu tarea como predicador es estudiar los atributos de Dios hasta que ardas por ello.
Revela a Dios al pueblo a través de la proclamación de la palabra y ellos verán su pecado. Cuando prediques en las calles, predica los atributos de Dios. Y en esa luz, toda oscuridad se mostrará. Será claramente visible. Y antes de que podamos pasar a Isaías y entenderlo, debemos entender cuál es el gran dilema. Y me sorprende esto mientras leo los libros antiguos, particularmente los reformados, incluyendo los puritanos. Parece que en cada página hablan de este tema y casi nunca lo escucho en la predicación moderna. Y el tema es la gran pregunta de toda la Escritura, de donde todo se deriva, según Pablo en el capítulo 3 de Romanos. Es un dilema divino. ¿Cómo puede ser Dios justo? ¿Cómo puede ser verdaderamente justo y justificar al impío? Está mal. ¿Cómo puede ser esto? Antes de ir al texto, quiero mostrarte utilizando el Antiguo Testamento. Acompáñame por un segundo a Éxodo 34. Aquí tenemos una revelación de Dios a Moisés. Y es un paralelo con Isaías 6, 34-5. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre de Dios. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. ¿Puedes ver el problema en este texto? Cuando dice el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, es una manera hebrea de apilar los términos del pecado para decir que Dios perdona todo tipo de pecados. Y entonces la siguiente declaración nos genera una enorme confusión, porque dice esto: y que no tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo puede ser esto verdad? ¿Cómo puedes tener ambas cosas en el mismo pasaje, en relación con el mismo Dios? Sigamos y vayamos al libro de los Salmos por un momento, capítulo 32, versículo 1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es ese hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad. Cuando lees eso, alabas a Dios si lo lees a la luz de lo que Dios es. Mira lo que está diciendo. ¿Dios cubre el pecado? Yo pensaba que esa era la estrategia de los jueces corruptos. ¿Cómo puede un Dios santo y justo cubrir pecados? ¿Cómo? Es el dilema ético, moral, teológico, filosófico del rey David. Él debía morir. Adán debía morir. Noé debía morir. Abraham debía morir. David debía morir. Todos deberían morir si Dios es un Dios justo. ¿Cómo puede cubrir el pecado y aún así ser justo? Veamos Proverbios 17, versículo 5. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Si vamos al Nuevo Testamento, escucharemos, y especialmente en Romanos 3 y 4, ¿qué es lo que escuchamos? Escucharemos alabanzas de hombres, de apóstoles y de ángeles. ¿Sobre qué? Sobre que Dios justifica a los impíos. Dios justifica al impío y escribimos tanto sobre ello, predicamos tanto sobre ello y exaltamos el perdón de Dios sobre los impíos. Este es el gran problema. Dice en el libro, y las escrituras no pueden ser quebrantadas, que cualquiera que justifica al impío es una abominación para el Señor. Entonces, ¿cómo es que el Señor justifica al impío? Esta es la gran pregunta del Evangelio. Y con todo es muy descuidada, la gente no lo entiende, no se habla lo suficiente de los atributos de Dios hoy en día. Vayamos por un momento al libro de Miqueas. Aquí revelaremos parte de este dilema. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad?
No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Hemos escrito canciones sobre esto. Dios ha tomado nuestro pecado y lo ha arrojado al piso y lo ha pisoteado. Dios ha tomado nuestro pecado, lo ha hecho bola y lo ha arrojado al fondo del mar, donde no vuelve a ser visto, y nos regocijamos. Pero eso no tiene ningún sentido si no es interpretado cristológicamente. Dios no simplemente quitó el pecado, no solo quitó el pecado de su pueblo, lo tiró y lo pisoteó. No tomó una bola de pecado impersonal y lo arrojó al mar. La respuesta a este dilema se encuentra en esto. Dios tomó tu pecado y lo puso sobre su Cristo perfecto y lo pisoteó a él bajo los pies de la ira de Dios. Dios tomó el pecado de sus elegidos. Dios quitó el pecado de su iglesia, lo hizo bola y lo echó sobre Cristo, y luego arrojó a Cristo al mar de su ira. La única manera, según Pablo, en que Dios pueda ser justo y el que justifica al impío es porque hay un rescate, es porque hay una propiciación, hay un sacrificio tan puro, tan poderoso, tan satisfactorio para Dios, que satisface la exigencia de su justicia por parte de Dios y aplaca su ira. Ahora bien, a la luz de eso, veamos nuestro texto. Al que no conoció pecado, cuando vemos eso, ¿qué pensamos? Él cumplió la ley, nació bajo la ley y cumplió la ley. Sí, eso es verdad, pero es algo mucho más poderoso que eso. Es mucho más grandioso. Déjenme darles un ejemplo. ¿Cuál crees que sea el mayor pecado? Quizá pienses que es romper el más grande mandamiento, el amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Escúchame bien. Jamás ha habido un ser humano en este planeta, en todos los miles de años de la historia humana, en todos los millones de personas que han caminado en esta tierra, jamás ha habido entre toda esa masa una sola persona que por una fracción de segundo haya amado al Señor con todo su corazón, mente, alma y fuerzas. Piensa en ello. Entre los millones de la simiente de Adán, ni uno solo, por una fracción de segundo, ha amado a Dios con todo su corazón, alma y mente. Y aún con eso, este Jesús de Nazaret nunca pasó un segundo sin amar al Señor su Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerzas. Es absolutamente asombroso. Es asombroso. Grítalo con todas tus fuerzas, deja que te arranque el corazón del pecho. Esto es suficiente para impulsar a un cristiano en un sinnúmero de eras de piedad. Mira a este hombre Jesús, míralo. Y lo que hizo, nuestro victorioso conquistador, campeón, hizo lo que ninguno de nosotros podría hacer. Ninguno de nosotros podemos hacer esto. Y luego cuando dice que ha sido tentado, hermanos, piensen antes de predicar este texto. Oh sí, Él fue tentado como nosotros, justo como nosotros. Nunca falló, oh sí, pero no estás entendiendo. Imaginen que al lado de mí está un levantador de pesas de clase mundial y entonces pones una barra de 20 kilos en su espalda y otra en mi espalda. Yo estoy bien y él está bien. Luego pones 2 pesas en las barras y ahora ambos tenemos 60 kilos. Aún estamos bien. Y luego pones otras, ahora cada uno tiene 100 kilos. Sí, aún puedo hacer sentadillas, así que estoy bien. Pero luego llegamos a 160 kilos. Temblaré y no querré agacharme porque no podré levantarme. Él está bien. Y luego ambos tenemos 405 kilos y él ni siquiera suda.
y yo me caigo y me quiebro en 1000 pedazos. Si se pone la tentación sobre el más fuerte de nosotros y se pone sobre él, nosotros nos quebraríamos. Pero la tentación fue puesta y puesta y puesta sobre él. Y permaneció y permaneció y permaneció. Lo que vino sobre él fue mucho más allá de cualquier cosa que nos haya tocado. Y con todo esto, Jesucristo, nuestro Salvador, permaneció absolutamente inamovible. Él es un campeón, es un rey, y eso se lo ganó a pulso. Al que no conoció pecado, le hizo pecado. Hace años, cuando vi por primera vez este texto, me aterró. Consulté a Calvino y él me dijo que tenía razón por estar aterrado y me advirtió, me dijo, no minimices esto, no minimices esto, o robarás al pueblo de Dios la gloria de conocer a su Cristo. No lo minimices, pero tampoco exageres. Este es un pasaje peligroso, podrías entrar en el territorio de la blasfemia. ¿Qué significa que Él fue hecho pecado? Yo creo que, y muchos están de acuerdo, Martin Lloyd-Jones en particular, la respuesta está en el versículo 21. ¿Qué significa para Cristo el haber sido hecho pecado? ¿Qué significa para nosotros ser justos? Mira el texto. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El momento en el que creímos en Cristo, fuimos de alguna manera infundidos con tal gracia que nuestra naturaleza fue transformada más allá de lo corrupto y nos convertiríamos en seres perfectos. Absolutamente no. ¿Qué ocurrió cuando creímos en Cristo? La justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Escucha cuidadosamente mi lenguaje, porque utilizaré una palabra que no se escucha muy a menudo. El momento en que pusimos nuestra fe en Cristo, fuimos legal o forensemente declarados estar bien ante Dios. Y Él nos trató como justos delante de Él. No olviden la palabra tratar, porque es importante para entender la cruz. En el momento que creímos en Cristo, fue legalmente declarado que estamos bien ante el trono de Dios y nos trató como estando bien ante Él. Incluso cuando el cristiano cae ante la amorosa disciplina de Dios, aún está en el contexto de estar bien con Él. No es un juez, sino un padre. Entonces, ¿cómo Cristo vino a ser pecado? En el Calvario, los pecados del pueblo de Dios fueron imputados a Él, y Él fue legalmente declarado culpable y fue tratado de esa manera. Y fue tratado como si lo fuera. ¿Eso te hace temblar? Si no, es porque careces de conocimiento de los atributos de Dios. Que el Dios perfectamente santo trate al pecador como pecador es algo profundamente aterrador. Y no es algo como en el infierno de Dante, una ira perversa y torcida o tortura, es la cegadora y blanca santidad de Dios manifestada en contra del mal. ¿Te das cuenta? Él fue hecho pecado. Para nosotros es algo muy difícil entender porque fuimos concebidos en pecado, nacimos en pecado, descendemos de gente de labios pecadores. Bebemos iniquidad como si fuera agua. ¿Cómo podríamos entender qué significa para el santo, perfecto Hijo de Dios, que siempre conoció una perfecta comunión con el Padre? ¿Cómo podríamos saber qué significa para Él el soportar el pecado? Imagina que una hermosa dama de esta iglesia decide ir a alcanzar a las prostitutas de Los Ángeles. Y ella es el tipo de mujer que todos ustedes conocen. Es tan pura como una mujer puede serlo. Es una santa amada.
y lo más mínimo ofende a su espíritu, pero decide salir a alcanzar almas a la calle. Y mientras está allí entregando tratados, llega la policía y agarran a las prostitutas y las avientan dentro de una patrulla y la agarran a ella también y la arrojan dentro de esa patrulla. Ellas están hablando por celular, platicando, haciendo bromas, limándose las uñas, pero esta querida amada está en una esquina, no puede respirar. Toda su vida está dislocada y fracturada por la suciedad de los hombres que la tocaron. Está fuera de sí misma, está francamente histérica, fuera de control. Eso ni siquiera se compara. De hecho, hubiera deseado no utilizarlo como ilustración. No es nada comparado con lo que Cristo conoció cuando tomó los pecados de su novia sobre él. Sigamos. Este texto nos dice que Cristo fue hecho pecado. Y tú piensas, detente Pablo, solo detente. Es suficiente, fue hecho pecado, de acuerdo. Pero cuando pensamos que no puede ser más oscuro, Pablo enciende una lámpara y nos lleva mucho más abajo a las mazmorras sobre Gálatas capítulo 3. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3. Versículo 10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permanece en las cosas de la ley. Bien, toma muchas lecturas entender exactamente qué significa ser maldito, pero permítanme resumirlo. El pecador, no solo ante Dios, pero ante toda criatura santa en el cielo, la última cosa que ese pecador escuchará, y él es tan vil, tan repugnante ante Dios, lo último que ese pecador escuchará cuando ponga un pie en el infierno será a todo el cielo, toda la creación de pie aplaudiendo a Dios, porque Dios ha librado a la tierra de él. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. He leído este pasaje muchas veces, pero nunca dejo de escandalizarme por la frialdad de mi corazón. ¿Cómo es que puedo respirar a la luz de esta verdad sobre lo que mi Salvador, tu Salvador, hizo por nosotros? ¿Se dan cuenta? Pablo estaba en lo correcto cuando escribió a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Esta es la fuente de la salvación. Romanos 1:16. Esta es la fuente de toda la verdadera piedad. Si esta no es tu fuente, entonces tu piedad brota de la idolatría. Queremos ser piadosos, queremos agradarlo debido a esto, debido al Evangelio, debido a lo que Él ha hecho. Esto es lo que hace a los misioneros, esto es lo que hace a los predicadores callejeros. Esto es lo que no se nos está permitido callar. Él fue hecho maldición. En las bienaventuranzas tenemos las bendiciones, ¿cierto? El reino de los cielos, ver a Dios. Así que de alguna manera, la maldición es un antónimo de lo que vemos en las bienaventuranzas, ¿cierto? Así que reescribámoslo. Escucha. Los bienaventurados tienen garantizado el reino de los cielos, a los malditos se les niega la entrada. Los bienaventurados serán beneficiados con el consuelo divino, los malditos serán el objeto de la ira divina. Los bienaventurados heredarán la tierra, los malditos serán cortados de ella. Los bienaventurados serán satisfechos, los malditos serán miserables y desdichados. Los bienaventurados recibirán misericordia, los malditos serán condenados sin piedad. Los bienaventurados verán a Dios, los malditos serán cortados de su presencia. Los bienaventurados son hijos e hijas, los malditos son repudiados en desgracia.
Honestamente, a veces, si no estamos firmes en el Evangelio, si no estamos cristológicamente, eso de estar centrados en el Evangelio se puede volver algo tan trillado. Hay cosas que un puritano dijo que solo se podría decir con labios temblorosos. Jóvenes, dense cuenta que no basta con estar en la teología puritana, se debe tener la devoción puritana. Unos labios temblorosos. Es decir, que cada vez que clamo, soy bendecido. Y resuena en el fondo de mi mente que es porque Él fue hecho maldición. Cada favor, cada misericordia, cada piedad, cada amabilidad fue comprado. Es por eso que cada obsequio de Dios debe ser atesorado en una caja con nuestro corazón y ser sellado con un sello irrompible. Todo fue comprado con su sangre. Todo fue comprado con su sufrimiento. Y es por eso que somos las personas más gozosas y más quebrantadas al mismo tiempo. Ahora quiero ir a... No necesitas buscarlo, no tenemos tiempo, pero cuando habla acerca de la maldición, si buscamos en Deuteronomio 27 y 28 encontraremos algo muy inusual. ¿Qué ocurrió en el campamento de Israel? El campamento fue dividido. Una parte del campamento fue enviada al monte Gerizim, y en el monte Gerizim debían gritar todas las bendiciones que vendrían sobre el que cumpliera la ley. Pero la otra parte del campamento fue enviada al monte Ebal, donde debían gritar todas las maldiciones que caerían sobre el que quebrara la ley. No creo que sea necesario explicar la doctrina de la depravación total para saber a cuál campamento pertenecemos. Pero esto es lo que necesitas entender. Jehová siempre ha tenido solo un siervo, un testigo, un campeón, un hijo, un obediente de la ley. Y ese que fue obediente de la ley tomó el lugar de sus hermanos. Nosotros, unos viles desobedientes de la ley y rebeldes, todos nosotros. Pero en amor, de acuerdo con el eterno consejo del Padre, el obediente de la ley tomó el lugar de los violadores de la ley y sufrió la maldición que era para ellos. Lo que he hecho es ir a estos dos pasajes de Deuteronomio 27 y 28 y mostrar de qué manera eso se aplica a Cristo. La primera declaración la tomé prestada de R.C. Sproul y lo demás está en Deuteronomio. Escuchen. Cuando Cristo clamó en el Calvario, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El doctor Sproul dice, el Padre contestó, el Señor tu Dios, te condena. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas hasta que seas destruido. Y hasta que perezcas rápidamente, te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón. Y andarás a tientas a mediodía, como el ciego anda a tientas en la oscuridad, sin que nadie te salve. El Señor se deleitará en vosotros para haceros perecer y destruiros. Y seréis arrancados de la tierra. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro, y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos. Y todas esas maldiciones vendrán sobre ti, y te perseguirán, y te alcanzarán, hasta que seas destruido. Porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó. La gracia común es tan desvirtuada.
En cada día de la vida del pecador, el cielo debería estarle gritando esta condena. ¿Me entienden? A cada lugar que fueras, cada paso que dieras, cada vez que respiraras, en cada latido de tu corazón, solo escucharías resonando en tus oídos una y otra vez: maldito, 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 maldito. Y entonces, en el día del juicio de Dios, será vindicado y te enviará al infierno, donde escucharías: maldito, maldito, maldito. Pero un hermano mayor, el obediente de la ley, el Mesías, el Hijo de Dios, el victorioso, el campeón, Él vino y tomó nuestro lugar y cargó la maldición en nuestro lugar. Escribí aquí: mientras Cristo llevaba nuestro pecado en el Calvario, Él fue condenado como un hombre que hace un ídolo. Él fue condenado como el que deshonra a su madre y a su padre, como el que reduce el límite de su prójimo, como el que hace errar al ciego, como el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Fue condenado como uno que es culpable de toda perversión e inmoralidad, como el que hiriera a su prójimo, como el que recibe soborno para matar al inocente, como el que no confirma las palabras de esta ley para hacerlas. En el libro de los Proverbios, solo a modo de ilustración, dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su pueblo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Cómo es que la maldición vino sobre la rama? Solo porque la rama tomó mi lugar. Tomó nuestro lugar y llevó nuestro pecado. Otra vez leamos: nuestra maldición no vino sobre la rama por alguna falla en su carácter o por algún error en él, sino porque compró los pecados de su pueblo y llevó esa iniquidad ante el trono de juicio de Dios. Ahí permaneció, descubierto, desprotegido y vulnerable a todo recurso de juicio divino que era para nosotros. David dijo esto: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es encubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí escribí: el pecado imputado a Cristo fue expuesto ante el Dios de los ejércitos de los cielos. Él fue señalado ante los hombres, hecho espectáculo ante los ángeles y los demonios. Las transgresiones que llevó no le fueron perdonadas y los pecados que cargó no fueron encubiertos. El hombre recibió bendición porque su iniquidad no le fue imputada. Cuando Cristo fue maldecido inconmensurablemente porque la iniquidad de todos nosotros cayó sobre él. En la renovación del nuevo pacto en Moab escuchamos esto. Hay una advertencia hecha al pueblo de Israel y dice así: con respecto al que viola la ley, el que desobedece la ley de Dios, la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre, y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre. Entonces el Señor lo señalará para adversidad de entre todas las tribus de Israel, según todas las maldiciones de este pacto que están escritas en este libro de la ley. Algunas veces cuando estoy testificando o predicando en las calles y algún pecador se porta bravucón, yo le digo: eres muy valiente porque te sientes apoyado, pero en el día del juicio serás señalado por adversidad. Muéstrame que no te tiembla la mano en ese día. Jáctate en ese día de que no tienes miedo. Escúchame, ese día te derretirás ante Él como una figurita de cera ante un soplete. Estarás sin abogado a menos que corras ahora hacia Cristo. Hay un pasaje de bendiciones. Es hermoso. Pero otra vez, a veces perdemos el punto. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Le enseñamos esto al pueblo de Dios sin decirles que esto es imposible. ¿Cómo podría el Señor hacer esto a los pecadores? Y es solo porque en la cruz, el único que merecía tal bendición de Jehová fue el único que llevó la maldición para que pudiéramos ser bendecidos. En el tiempo que nos queda, veamos algo sobre el Calvario. ¿Te has dado cuenta que gracias a la evangelización evangélica, mucha gente piensa que nuestros pecados fueron perdonados porque los romanos apalearon a Jesús? La Pascua se acerca y me da pavor las prédicas que vamos a escuchar. El predicador dirá cosas como esta: Cristo dijo, que pase de mí esta copa, que pase de mí esta copa, que pase de mí esta copa. Y luego dice, Él era omnisciente, Él pudo ver el látigo que vendría sobre Él. Él vio la corona de espinas y la burla, Él vio los clavos en sus manos y sus pies, y eso lo hizo sudar sus enormes gotas de sangre. Déjame decirte que la agonía física de Cristo fue absolutamente esencial en la expiación. Y no voy a negar nada de eso, pero si eso es todo lo que le dices al pueblo, no le estás diciendo nada sobre el Calvario. Y eso se puede probar leyendo sobre los mártires de los 3 siglos siguientes. Los pequeños discípulos, las ovejitas de Jesús, cargaron sus cruces. Algunos fueron crucificados de cabeza, a algunos les prendieron fuego. Y la historia del martirio nos cuenta que ellos fueron a la cruz con la cabeza en alto, cantándole canciones sobre el majestuoso privilegio de morir como su Señor. Y ahora tú me dices que el campeón de su salvación estaba acobardado ante el Calvario. ¿Qué había en la copa? Salmos 75. Porque hay un cáliz en la mano del Señor y el vino fermenta, lleno de mixtura, y de este Él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta las heces y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y Jeremías concuerda, porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel: toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellas. Recuerdo una vez que enseñaba en una escuela que estaba arraigada en la tradición reformada, y fui y prediqué en la capilla y les dije: ¿a quiénes les voy a predicar? Me dijeron: a los niños de preescolar y primaria. Dije: predicaré sobre la propiciación. Y su maestro me dijo: eso aquí no es ningún problema, señor. Así que comencé a enseñar, y cuando llegué a lo de la copa le pregunté al cuerpo estudiantil qué había en la copa. Y con una tradición reformada verdadera, una pequeña de 9 años levantó su mano, la señalé y ella se paró al lado de su silla con una mano sobre su escritorio, se paró muy derecha y me dijo: Señor, la ira del Dios Todopoderoso es lo que había en la copa. Eso es hermoso, es maravilloso. Piensen, criaturas, muy a menudo suponen demasiadas cosas. Supones que tu pueblo entiende la cruz, pero te puedo decir que alrededor del mundo se me acerca gente llorando y me dicen: por 15 años he andado con Cristo, he confiado en Cristo y nunca lo había imaginado. ¿Sabes? Toda esa prédica de los judíos y los romanos apaleando a Jesús, y pensaba que ese fue el pago por mis pecados, pero esta noche he entendido. Él fue quebrantado. Agradó al Señor quebrantarlo. Quebrantarlo. Imagina que estás en un pequeño pueblo que está como a medio kilómetro de una presa, y la presa tiene como 1000 kilómetros de alto y 1000 kilómetros de ancho y está llena hasta el tope.
y una mañana un estruendo te despierta, corres a la ventana y ves que la presa se ha quebrado y ves que una pared de agua que llega hasta el cielo viene hacia ti. No importa qué tan rápido corras, no importa cuán ligero de pies seas, vas a morir y nadie recordará tu nombre, vas a ser borrado de la tierra. Y antes de que la ola golpee tu casa, la tierra se abre y bebe todo el agua. De modo que ni siquiera una gota de agua llega a tu jardín. Alaba a Cristo, nuestro poderoso campeón. En el Calvario tomó nuestro pecado y soportó la ira del Dios Todopoderoso. Escucho a los hombres decir: esto es un abuso infantil cósmico y mi corazón no sabe si llorar o ir a la guerra. Esta es la verdad más preciosa para mí, porque mis pecados son tan terribles que solo una obra como esa puede salvarme. Una vez predicaba en una universidad secular sobre la expiación y un estudiante se levantó y me dijo: tengo una pregunta para usted. Le dije: dime. ¿Cómo puede el sufrimiento de un par de horas de un solo hombre en una cruz salvar una multitud de hombres, una multitud incontable, según usted, de hombres del juicio eterno? Le dije: hijo, lo dijiste para hacer el mal, pero Dios lo utilizará para bien. Gracias por hacer esa pregunta. Ahora siéntate. ¿Quieres saber cómo un hombre muriendo solo por un par de horas en un madero puede salvar una multitud de hombres de una eternidad en el infierno? Porque ese hombre vale más que todos ellos juntos. Si tomas montañas, montes y todo lo demás, si tomas todo el planeta, toda estrella, toda forma de belleza, todo lo que canta, todo lo que resplandece, y lo pones en una balanza y pones a Cristo en el otro lado, Él pesará más. Él pesará más. Hermanos, a Él es el que perseguimos. Estudia. Ve a tu estudio y sumérgete, no para ser el más listo, no para ser más listo que otro hombre, sino para observar su gloria hasta que te duela. Hasta que te desintegre y te reconstituya y te haga un predicador. Uno de mis escritores favoritos de toda la historia es John Flavel. En su libro Glorias Esenciales de Cristo, él dijo: si no escribo sus alabanzas a la luz de la luna, no las podría pintar adecuadamente. Y hay un pasaje en su primer volumen que yo retitulé Perdóname en el cielo, pero se llama La ganga del Padre con el Hijo. Quiero que escuches qué manera tan concisa expone el Evangelio. El Padre habla en el pasado eterno y dice: hijo mío, he aquí una compañía de pobres almas miserables que se han deshecho completamente y ahora están a merced de mi justicia. La justicia exige satisfacción por ellos, o se satisfará en su ruina eterna. ¿Qué será hecho por estas almas? Hombre, eso es verdad. Cristo responde: Padre mío, tal es mi amor y compasión por ellos. Sabes, hay muchas verdades en el cristianismo, aún en los círculos reformados. Uno de ellos, el cual es una verdad espectacular, pero necesita ser entendido, es que Dios ha hecho todo para su gloria. Y eso es verdad, verdad, verdad.
Pero a veces escucho, especialmente en predicadores jóvenes, que minimizan el amor que Dios depositó en su pueblo. Dios ha hecho todo para su gloria. En Deuteronomio 7, básicamente Israel le pregunta a Dios, ¿por qué me amas? Y Dios responde ontológicamente, te amo porque te amo, por su propia gloria. Y con todo y eso, Él ha derramado su amor sobre nosotros. Y lo más especial para mí es que Cristo fue al Calvario por amor a los pecadores, por amor a su novia. Y es lo que Flavel dice: Padre mío, tal es mi amor y compasión por ellos, que en vez de que perezcan eternamente, yo seré su fiador. ¿Quién puede decir eso sino una deidad? Yo, Padre, seré responsable por ellos. Y luego dice, escucha bien, Padre, trae todas sus facturas para que pueda ver todo lo que deben. Y luego dice esto, Señor, tráelos todos. Y luego escucha esto, escucha. Señor, tráelos todos para que no quede ningún adeudo. Escúchame esto, no hay adeudos. Libre, perfecto, expiación, sacrificio, perfecto, libre. No hay más pagos. Todas las facturas han sido pagadas. Señor, tráelos todos para que no quede ningún adeudo. Cárgalos a mi cuenta. Prefiero sufrir tu ira en vez de que ellos la sufran. Sobre mí, Padre, sobre mí carga todas sus deudas. Y el padre respondió, pero hijo mío, si las descuento de ellos, debes aceptar pagar hasta el último centavo. No esperes ningún descuento. Cuando viajas por el Amazonas en una balsa y ves la tormenta en el horizonte, comienzas a orar porque sabes que apenas podrás llegar a la orilla, y si no llegas a la orilla te vas a hundir, y oras porque las nubes sean reducidas, que de alguna manera se dividan y las mitades se aparten y tú estarás a salvo y las olas pasarán por el lado del bote. Oras por una disminución, pero Él dice esto: no esperes ningún descuento, hijo mío. Si los perdono a ellos, no te perdonaré a ti. De acuerdo, Padre, que así sea, cárgalo todo sobre mí, estoy listo para pagarlo. Y aunque eso me provoque la ruina, y aunque eso me empobrezca y vacíe todos mis tesoros, con todo y eso estoy contento de soportarlo. Contento de soportarlo. Terminaré diciendo esto. Como fue dicho hace 2 días, una de las más grandes narrativas del Antiguo Testamento es el mandato a Abraham a llevar a su hijo Isaac al monte Moriah y sacrificarlo allí. Y déjame repetir lo que se dijo. Escucha el lenguaje. Toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y la carga fue puesta sobre el anciano, y puedes verlo en obediencia y gran dolor yendo hacia el monte. Preparó el altar, preparó la leña, acostó a su hijo, apretó sus ataduras, sacó el cuchillo que probablemente utilizó para circuncidar al muchacho, levantó su mano hacia atrás y su voluntad entró en la voluntad de Dios, y en ese momento su mano fue detenida. Y se le dijo a Abraham: Jehová Jireh proveyó un carnero. No quiero ser duro, pero no quiero que se rían de lo que voy a decir. En mi presencia nunca utilices la terminología Jehová Jireh para referirte a una casa, a un Mercedes o a la prosperidad. Porque, querido amigo, tendremos problemas. Él proveerá un carnero.
Y todos los que escuchamos esta historia decimos, ¡qué hermoso final para esa historia! ¡Qué hermoso final! No, no es el final, es el intermedio. Siglo tras siglo tras siglo, la cortina permaneció cerrada. Y hace 2000 años se abrió nuevamente. Y allí estaba colgado el Hijo de Dios, su único Hijo, su amado. Y tomó el cuchillo de la mano de Abraham y lo enterró en el pecho de su propio Hijo. Un poeta dijo, ofrezcan el sacrificio. Todos los pecados de la creación por el llamado, ofrezcan el sacrificio, una vida para pagar por todos, ofrezcan el sacrificio, el inocente, el justo debe ser asesinado. Ofrezcan el sacrificio y traigan al hombre de vuelta a Dios otra vez. Somos embajadores de esta perla, somos embajadores de este tesoro. ¿Cómo puede ser, hermanos? Huye de aquí y ve a tu estudio y búscalo para que puedas revelar más y más y más de Él a tu pueblo. Y a medida que ellos se aferren a esto, si sus corazones son realmente regenerados, crecerán en santidad, crecerán en devoción. Y luego sal a las calles y no discutas sobre política. No pelees con los hombres sobre los estándares éticos. Proclama quién es Dios y lo que Él ha hecho. Grítalo desde la montaña. Pero antes de que vayas a la montaña, asegúrate de que cuando abras la boca, salga algo de allí. Y debes saber esto, todo el conocimiento del mundo sin la oración, todo el conocimiento del mundo sin el Espíritu del Dios viviente, no sirve de nada. Hombres, cuando fui llamado al ministerio, mi pastor, que fue un hombre asombroso, me dijo, muchacho, ¿puedes estar solo? Y yo pensé que se refería a que si predicaba la verdad no le iba a caer bien a nadie, pero se refería a que mientras los demás chicos se van a retiros cristianos, mientras ellos se reúnen y van con la manada, ¿podrás estar solo con Dios? ¿Puedes hacer de Él tu morada? ¿Puedes ser una ave rara? ¿Puedes permanecer con Él por un tiempo? Varones, el mundo necesita a Cristo y la revelación de Cristo, y a ustedes se les ha dado el privilegio de predicar a Cristo. Ahora bien, ¿te empeñas en ello? Tal vez para algunos de ustedes sea necesario, como lo fue para mí muchas veces, cerrar mi boca y abrir mis oídos y estudiar y leer y llorar. Cuando salimos del púlpito, no somos agitadores, no somos mercaderes, somos Ezequiel. Y Dios nos dice, en medio de ese valle de huesos secos, porque todos son huesos secos, ¿pueden estos huesos secos vivir? No lo vamos a negar a Él con incredulidad y decir no. Y no vamos a ser presuntuosos ante Él y decir sí, sino que vamos a responder, Señor, tú sabes, tú lo sabes. Y entonces profetiza. Profetiza. Todo en el reino es sobrenatural, no a la manera trivial del evangelicalismo contemporáneo, realmente sobrenatural.
El hombre solo puede ser convertido por una milagrosa obra del Espíritu, y el Espíritu ha prometido obrar cuando profetizamos. No alguna idea tonta que tuvimos el fin de semana, sino la palabra de Dios escrita.